A continuación vamos a revisar las tapas para las válvulas de control direccional de cartucho para insertar. La función de estas tapas es asegurar el inserto dentro de la cavidad del bloque y adicionalmente contienen pasajes de pilotaje para controlar el movimiento del obturador. La primera tapa que vamos a revisar es la tapa básica. Esta tapa contiene un pasaje de pilotaje con un orificio reemplazable para controlar la velocidad de apertura y cierre del obturador. Acá en este corte de una tapa básica podemos ver primero el pasaje de pilotaje y segundo el orificio. Este orificio puede ser cambiado por distintos tamaños, por eso se habla de que es un orificio reemplazable. Este orificio va a controlar la velocidad de apertura y cierre del obturador, ya que alimenta a la cámara A sub P. Acá en esta parte ya podemos ver el símbolo de un cartucho para insertar utilizando una tapa básica. Esta parte de acá sería la tapa. Acá tenemos la línea de pilotaje X que conduce a la cámara AP y posee un estrangulamiento. La siguiente tapa es la tapa con interfase para la válvula piloto. En esta tapa hay dos orificios auxiliares, Z1 y Z2. Esos orificios pueden conectarse en el bloque a los pilotos de otras válvulas para permitir un funcionamiento simultáneo de más de un cartucho con una sola válvula piloto. En esta parte tenemos los diagramas hidráulicos de cómo se verían estos cartuchos con la tapa con interfase para la válvula piloto. La siguiente tapa es la tapa con válvula selectora. Esta tapa selecciona la presión más elevada de dos presiones de pilotaje y la dirige a la cámara AP del cartucho. En este corte podemos ver los componentes de la tapa con válvula selectora. Tenemos un primer orificio de pilotaje X y un segundo orificio de pilotaje Y. Acá tendríamos la válvula selectora, la cual se compone de estos dos asientos y una esfera. Y acá en esta parte tendríamos el orificio hacia la cámara AP. También tenemos un orificio en el pasaje hacia A sub P que permite controlar la velocidad de apertura y cierre del obturador. La esfera que vemos de la válvula selectora permite seleccionar la presión más elevada de las dos presiones en los pasajes X y Y únicamente dirigir esa presión más elevada hacia la cámara AP. Si por ejemplo la presión en el pasaje X fuera superior a la presión en el pasaje Y, entonces la esfera se ubicaría sobre este asiento y permitiría el paso del fluido que va por X hacia AP. Por el contrario, si la presión en Y fuera superior a la presión en X, entonces la esfera se ubicaría como vemos en la figura y se permitiría el paso del fluido de Y hacia AP. Acá en esta parte podemos ver el diagrama hidráulico de un cartucho para insertar con tapa con válvula selectora. Acá en esta parte tenemos la válvula selectora, acá tenemos el orificio X y acá el orificio y acá tenemos el estrangulamiento que se produce por este orificio. Estas tapas también están disponibles con interfase para la válvula direccional piloto, tal como vemos en este diagrama, en el cual incluimos un pasaje Z2, un pasaje Z1 y acá una válvula direccional de 4 vías, 2 posiciones. Cuando el solenoide de esta válvula direccional está desexcitado, entonces el cartucho censa las dos presiones X y únicamente deja pasar la presión más elevada a través de la válvula selectora y esta presión iría a aplicarse por este pasaje hasta la cámara AP. Cuando se excita el solenoide de esta válvula direccional, entonces la cámara AP queda drenada a tanque y únicamente se necesitaría vencer la fuerza del resorte para poder abrir el cartucho. El último tipo de tapa que vamos a ver es la tapa con válvula antirretorno pilotada. Esta tapa posee tres orificios de pilotaje, X, Y y Z1. Acá en el esquema podemos verlos, X, Y
y Z1. En esta etapa tenemos el orificio X, el orificio y acá en esta parte tenemos el orificio Z1 que está conectado a la línea de drenaje. Tenemos un muelle, una válvula selectora en esta parte con acá la esfera y tenemos un pistón piloto. Acá en esta parte tendríamos el pasaje que va a la cámara AP y acá tenemos un orificio. En el esquema también podemos ver los diferentes componentes de este tipo de tapa. Tenemos acá el cartucho y vemos que en la línea que lleva a la cámara AP tenemos un estrangulamiento. Este estrangulamiento es producido por el tapón que vemos acá en este corte. Tenemos el orificio Z1, que es una línea de drenaje conectada a tanque. Vemos el orificio Y, que va conectada a esta línea de la válvula piloto. Y en esta otra parte vemos el orificio X, que va conectado al otro extremo de la válvula piloto. Esta válvula piloto es una válvula de 3 vías, 2 posiciones y está compuesta por este pistón, la esfera y el muelle. Cuando no hay presión en el puerto X, entonces gracias a este resorte queda conmutada esta posición de la válvula. La presión sensada por este orificio se conduciría a la cámara AP del cartucho. En este caso, el cartucho funcionaría como una válvula antirretorno pilotada con paso libre del caudal de A hacia B. Cuando la presión en X es mayor que la presión en Y, entonces se conmuta esta posición de la válvula direccional. Esto ocasiona que la cámara AP sea drenada a tanque y ahora se permitirá el flujo de B hacia A. Esa sería la segunda conmutación del cartucho funcionando como una válvula antirretorno pilotada. Entonces, en conclusión tenemos que cuando no hay presión en X, se bloquea el flujo de B hacia A y únicamente hay flujo libre de A hacia B. Ya cuando la válvula siente el piloto X, entonces hay flujo de B hacia A.